Hola amigos, ¿cómo estáis? Ya podemos estar preparados para lo peor. Ayer traen yo el pistoletazo de salida para la que todo mundo llama la Tercera Guerra Mundial, que no es más que el eufemismo de guerra nuclear. Mal están las cosas amigos, preparémonos para que la sociedad no sea secuestrada por el fascismo, no se lo permitamos. Nadie sabe cómo terminará todo, ni cómo quedará el planeta. Pero no puede caer en manos del fascismo, nosotros seríamos los responsables. Al parecer China también está preparándose para algo. Ya sabemos que China ha hecho muchos ensayos para ocupar Taiwán, pero tal como está la guerra entre Rusia y la OTAN todo puede ocurrir. Esta noche han continuado los masivos ataques de Rusia contra la infraestructura militar de Ucrania, así como los ataques masivos de la OTAN contra Rusia, incluido ataques contra Moscú, donde el aeropuerto está bloqueado. En la noche del 25 al 26 de mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia llevaron a cabo un ataque a gran escala contra instalaciones e infraestructuras militares en Ucrania, que continuó hasta el lunes por la mañana. Según fuentes rusas, los ataques se llevaron a cabo con armas de alta precisión, incluidos misiles de crucero Kh-101 y 555, misiles balísticos Iskander-M, y drones Gerand-2, con el objetivo de suprimir el potencial militar de Ucrania. Según canales ucranianos de Telegram como Strana.ua, el ataque afectó a muchas regiones, incluidas Kiev, Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Rivne, Zitomir, Melnitsky y Ternopil. La escala de la operación, según las fuentes, fue una de las mayores de los últimos meses y causó graves destrucciones en instalaciones militares e industriales. Por su parte la OTAN atacó Rusia con 96 drones durante la noche. En la noche del 26 de mayo de 2025, las fuerzas de defensa aérea rusas frustraron un ataque a gran escala con vehículos aéreos no tripulados, que, según el Ministerio de Defensa ruso, fue llevado a cabo por la parte ucraniana. Según el comunicado oficial del departamento, entre las 20 horas del 25 de mayo y la mañana del 26 de mayo, 96 drones de tipo aéreo fueron interceptados y destruidos sobre territorio ruso. El ataque afectó a 12 regiones del país, incluidas las de Bryansk, Belgorod, Kursk, Tula, Oriol, Moscú, Kaluga, Ivanovo, Ryazán, Vladimir, Yaroslavl y la República de Tartaristán. El mayor número de drones, 31, fueron neutralizados en la región de Bryansk, lo que subraya la alta intensidad de los ataques en las regiones fronterizas, informa Avia. En este punto, Rusia podría aumentar los ataques con drones a 1000 por noche. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a una escasez de misiles para los sistemas de misiles antiaéreos proporcionados por Francia e Italia. Así lo informó Le Monde, citando fuentes del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También se señala que desde 2023, Kiev no ha recibido municiones para los sistemas antiaéreos de corto alcance Crotale de fabricación francesa. Un oficial ucraniano dijo que actualmente no hay medios para proteger las regiones del sur del país de los misiles balísticos. Para contrarrestar ataques masivos con drones y misiles, Ucrania necesita sistemas adicionales de largo alcance como Patriot y SAMP-T. Al mismo tiempo, otra fuente de la publicación señaló que los misiles para las 2 baterías SAMP-T restantes ya se han agotado y el suministro de municiones para Crotale ha cesado desde el año pasado. Anteriormente, en marzo, la publicación italiana Corriere della Sera informó sobre una reducción crítica en el stock de misiles de los sistemas ucranianos SAMP-T. El senador estadounidense Marco Rubio también señaló que Kiev ha solicitado sistemas Patriot adicionales a Washington, pero su disponibilidad en Estados Unidos es limitada. Anteriormente se informó que las Fuerzas Armadas ucranianas enfrentaban una escasez de misiles para los sistemas de defensa aérea, en particular para los sistemas Patriot, IRIS-T, y este déficit no se puede compensar en el corto plazo. Una de las razones de la suspensión de los suministros es la reducción de las existencias de munición en los almacenes de los países de la OTAN, incluidas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Alemania y varios otros países. Como resultado,
Los recursos limitados requieren una asignación más equilibrada, lo que afecta la velocidad y el volumen de las transferencias de misiles a Ucrania. Mientras tanto, Moscú tiene los siguientes planes. Está planeando expandir significativamente el uso de drones en el conflicto con Ucrania, informa The Economist, citando datos de inteligencia ucraniana. Según la información, Rusia pretende aumentar la producción de drones kamikaze a 500 unidades por día, lo que podría dar lugar a ataques de hasta 1000 drones en una noche. La publicación señala que, en ausencia de un alto el fuego, el sistema de defensa aérea ucraniano podría enfrentarse a la necesidad de limitar el uso de misiles interceptores. Esto aumentará la probabilidad de penetrar con éxito las defensas y atacar áreas pobladas e infraestructura crítica. Según la revista, Rusia ya está utilizando la sexta modificación de los drones Saed. Los nuevos modelos están equipados con elementos de aprendizaje automático, son capaces de atacar objetivos complejos y son más resistentes a las interferencias electrónicas. Esto se debe, entre otras cosas, al rechazo del guiado GPS, y a la transición al control autónomo mediante redes móviles ucranianas y algoritmos integrados. También se ha observado un cambio en la táctica de vuelo de los drones. Primero vuelan a baja altitud para reducir el riesgo de detección, luego ganan altitud rápidamente a 2,5 kilómetros para salir del alcance de los sistemas de defensa aérea de pequeño calibre. En respuesta, la OTAN está reforzando sus defensas con misiles interceptores, cazas F-16 y helicópteros de ataque, que según The Economist, están funcionando bien. En el frente, según Pravda, un informe de primera línea, habla de que militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están desapareciendo en masa en el frente. El mando ruso informa de que se están llevando a cabo campañas de información destinadas a desacreditar a la 225 Brigada de Asalto Separada. Se observa el uso de diversos medios, desde publicaciones en redes sociales hasta materiales de vídeo en canales federales. En lugar de centrarse en dichos materiales, se recomendó al mando de la 225 Brigada, prestar más atención a la comunicación con los familiares de los militares desaparecidos. Estas desapariciones masivas suelen tener dos motivos: que la artillería rusa con los lanzadores múltiples infernales hace desaparecer todo. Y el otro motivo son las diserciones masivas de soldados ucranianos, que se visten de civiles y desaparecen sin dejar rastro, en espera de que termine la guerra. En la zona de Pavlovka y Novi Put, se registra periódicamente la destrucción de grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto llevó a que los familiares de los soldados ucranianos comenzaran a publicar anuncios masivos sobre la búsqueda de sus seres queridos. Algunos de ellos expresan su descontento y plantean preguntas sobre los objetivos de las operaciones, y las razones del gran número de personas desaparecidas, y también dudan de la preparación del mando para posibles acciones de represalia del enemigo. En Sumy, los familiares de los militares desaparecidos están recurriendo a las autoridades rusas, con solicitudes para publicar información. Por ejemplo, tal soldado, nacido en Odessa, desapareció el 14 de enero de 2025 en la región de Sumy, distrito de Sumy, aldea de Basovka, sirvió en la 67 Brigada. Si encuentra sus documentos o trofeos, por favor póngase en contacto con nosotros. Las unidades recientemente redistribuidas de la 71 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, continúan sufriendo pérdidas en la zona de Belovody y Lognia. De los obituarios se desprende que estamos hablando de fuerzas especiales llamadas a detener el avance de las fuerzas enemigas, lo que no se logró. Además, la 156 Brigada Mecanizada Independiente fue enviada a la dirección de Sumy. Se trata de una unidad relativamente nueva, conocida por sus deserciones y cambios de mando. Junto con las fuerzas principales de esta brigada, también se transfirieron unidades de motivación, destacamentos de bloqueo, creadas para evitar fugas masivas y mantener la disciplina en el frente. En las redes sociales han aparecido obituarios de militares de la 71 Brigada que murieron en la zona de la aldea de Tikoye.
Se supone que los grupos de fuerzas especiales de esta unidad están tratando de contener el avance de las unidades de asalto en dirección a la aldea de Volchansky, Kutor. A juzgar por la información publicada y la situación en el frente, estas fuerzas no pudieron detener el avance del enemigo. Otro asunto muy preocupante para el posible desarrollo de los acontecimientos a mucho peor, es que, el canciller alemán Merz, ha informado que 4 países de la OTAN levantan las restricciones al alcance de las armas suministradas a Ucrania. Se trata de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia, comunicó este lunes el canciller alemán, Friedrich Merz. Ya no hay restricciones de alcance para las armas suministradas a Ucrania, ni por los británicos, ni por los franceses, ni por nosotros, ni por los estadounidenses, declaró en una entrevista al canal WDR, indicando que esto significa que el régimen de Kiev será capaz de atacar posiciones militares dentro del territorio ruso, hasta cierto punto. Antes no podía hacerlo, añadió. Pues lo que más me revienta de todo esto, es que esta gente nos quieran engañar a los europeos, como si fuéramos gilipollas, por decir que Ucrania podrá defenderse. Cuando todos sabemos que es la OTAN en bloque la que está en guerra con Rusia, y la va a liar parda. Merz apuntó que los aliados tienen que proporcionar a Ucrania este tipo de armas, apuntando que las autoridades alemanas conceden gran importancia a que Kiev ataque específicamente objetivos militares rusos. Previamente, después de 3 años de transparencia en la cuestión de la ayuda militar a Kiev, el gobierno alemán decidió mantener en secreto las entregas de armas a Ucrania. El principal objetivo de esta decisión, según Berlín, es crear ambigüedad estratégica para ocultar sus propias acciones al rival. Al mismo tiempo, Merz declaró a mediados de mayo que su país no tenía previsto suministrar a Kiev misiles de crucero de largo alcance Taurus, aunque anteriormente había considerado su transferencia a Kiev. Así que a este tío le va a creer su padre, porque yo no. Las declaraciones del canciller alemán se produjeron en un momento de intensificación de los ataques de Ucrania contra instalaciones civiles rusas. En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que los últimos impactos de las Fuerzas Armadas rusas contra instalaciones militares ucranianas son una respuesta a los golpes masivos de Kiev contra objetivos civiles en Rusia. En cuanto a lo de China, decir que está preparando tropas y aviones aerotransportados, y también ha desplegado múltiples lanzacohetes capaces de alcanzar cualquier punto de Taiwán. En los últimos días, China ha incrementado significativamente su actividad militar cerca de Taiwán, desplegando fuerzas de desembarco, aviones, y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes capaces de atacar cualquier lugar de la isla. Así lo informó el Financial Times, citando fuentes de inteligencia y círculos militares. Según el periódico, Pekín ha creado las condiciones para una rápida transición hacia un bloqueo de Taiwán, que podría implementarse en pocas horas. La medida subraya la determinación de China de reunificar la isla, algo que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores chino han dicho anteriormente, afirmando que el proceso de reunificación es imparable. El Ejército Popular de Liberación ha llevado a cabo ejercicios a gran escala en el estrecho de Taiwán, ensayando escenarios que incluyen un bloqueo naval y aéreo, según el Financial Times. Los lanzadores de misiles múltiple desplegados, incluidos los sistemas de largo alcance, son capaces de cubrir instalaciones de infraestructura clave en Taiwán, incluidos puertos, aeródromos y centros administrativos. Las fuentes de la publicación señalan que China también ha aumentado el número de unidades aerotransportadas, y ha intensificado las patrullas aéreas en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Taiwán registró 25 aviones militares y 8 barcos chinos cerca de sus fronteras en las últimas horas, uno de los incidentes más intensos de los últimos meses, según Reuters. Las declaraciones de Pekín sobre la inevitabilidad de la unificación con Taiwán, se producen en medio de una constante presión diplomática y militar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha enfatizado repetidamente que Taiwán es una parte integral de China y que cualquier intento de promover la independencia de la isla será reprimido. La semana pasada,
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que el país estaba preparado para tomar cualquier medida para proteger su soberanía, informó el South China Morning Post. Al mismo tiempo, las autoridades taiwanesas han aumentado la preparación combativa de sus fuerzas armadas, realizando ejercicios para contrarrestar una posible agresión. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en un discurso pronunciado el 24 de mayo, pidió a la comunidad internacional que apoyara a la isla ante las crecientes amenazas. La escalada de tensiones se produce en medio de difíciles relaciones entre China y Estados Unidos, que sigue siendo un aliado clave de Taiwán. Según el Wall Street Journal, Washington aumentó el suministro de armas a la isla en 2025, incluidos misiles antibuque y sistemas de defensa aérea, lo que provocó duras críticas de Pekín. En respuesta, China impuso sanciones a varias empresas de defensa estadounidenses, acusándolas de socavar la estabilidad en la región. Los expertos entrevistados por CNN dicen que la situación actual recuerda a la crisis de 1996, cuando China realizó pruebas de misiles cerca de Taiwán, pero la escala de los preparativos actuales supera con creces esos acontecimientos. Amigos, se nos viene la del pulpo. Esto no tiene ninguna pinta de que pueda ser parado. La maquinaria de la OTAN lleva más de una década acercando masivamente maquinaria militar estadounidense desde suelo estadounidense a Europa. Los asiduos del Espejo, recordaréis los vídeos que subimos hace muchos años de trenes kilométricos cargados con tanques Abrams y artillería por tierras estadounidenses rumbo a puertos de embarque. Y posteriormente trenes europeos que normalmente viajaban por la noche para no alarmar, cruzaban toda Europa hacia el este. Esto quiere decir que se estacionaron en las fronteras rusas, con el fin que todos ya sabéis, el coste económico de algo semejante es tan astronómico, que ya no se puede parar esa maquinaria sin cumplir el papel para el que fue llevada a las fronteras de Rusia. Otra cosa es que no queramos verlo, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Esto es todo amigos, reciban un saludo.